Buenas tardes, colegas. ¿Cómo estás? Soy Alfredo de Bioanálisis al Día, profesional del laboratorio clínico y bienvenidos a esta nueva edición de nuestra cita, el último jueves de cada mes. Hoy es jueves 26 de mayo y bueno, vamos a hablar sobre la relación neutrófilos-linfocitos. ¿Será que esto es un nuevo parámetro hematológico? Vamos a revisar esta simple relación que realmente ha tenido un auge a raíz de la pandemia. Y bueno, vamos a discutir diferentes aspectos y vamos a descifrar si efectivamente se trata o no se trata de un nuevo parámetro hematológico. Bueno, es la hora de inicio de la actividad. Vamos a esperar unos 5 minutos a dar chance a ver si llegan algunos otros colegas. Tenemos una buena transmisión, estamos corroborando que todo está funcionando de manera correcta. Y bueno, en 5 minutos más vamos a iniciar la presentación. Recuérdate que bueno, en diferentes países tiene diferentes horas. Yo siempre cuando paso la promoción de esto te voy indicando en los principales países o puntos geográficos, porque hay muchos, sobre todo hacia Centroamérica, hay muchos países que tienen la misma hora que otros. Entonces bueno, a lo mejor les es un poquito más fácil ubicarse y para no saturar, por supuesto, la promoción con tantas banderas y tantos espacios. Una presentación de unos 35, 40 minutos más o menos, y luego vamos a tener una sesión de preguntas. Te recuerdo que esta actividad que realizamos aquí en Bioanálisis al Día es mejor y resulta mucho más agradable con un café. Yo ya tengo mi café aquí al lado y bueno, con esto se hace un poquito más entretenida mientras está observándola. En este momento estamos en vivo. Yo creo que en vivo tiene una magia muy interesante. Estamos en simultáneo. Los dos en esta actividad. Sin embargo, bueno, debo decir que efectivamente gran parte de los colegas realizan la visualización de esto en otro momento y eso está bien. Eso es gracias a la magia de YouTube, que estos videos van quedando allí. E incluso muchos de ustedes lo visualizan durante la guardia. Bueno, saludos y que tengan una feliz guardia. Y bueno, si es así, bueno, puedes hacer un comentario aquí en la caja que va a quedar abajo de este canal. Como todos los en vivo, es curso. El en vivo es patrocinado por algunos de nuestros cursos. Tenemos 2 cursos en el área de hematología, ya que el en vivo del día de hoy es sobre hematología. Tenemos un curso de morfología sanguínea al día. Te voy a enseñar de una manera muy sencilla a identificar los diferentes elementos celulares, pero sobre todo teniendo criterios para identificarlos y ayudándonos de algunas otras cosas que también nos da el propio Forotis y la propia hematología. Porque sinceramente tú me presentas una foto y para mí resulta un poco complicado identificar qué célula es. Y eso que, bueno, me he desempeñado como profesor de hematología, de laboratorio de hematología, pero aún así, una célula aislada es muy difícil de identificar, muy difícil y muy complicado, a menos que sea una cosa muy evidente. Pero cuando tú observas el conjunto, es mucho más fácil llegar a esa correcta identificación. Y eso es lo que te voy a enseñar en este video curso, un video curso que ha tenido una buena recepción por parte de los colegas que lo han realizado. Y es en un formato de video. Son un poco más de 4 horas, menos de 5 horas de video. Se recomienda realizarlo a lo largo del tiempo y no verlo todo de una vez, aunque todos salen emocionados y se ven todos los videos en una sola tarde y después me preguntan y cosas. No, la idea es ir viéndolo poco a poco para sacarle el máximo provecho a este tipo de curso. También esto es cortesía de nuestro curso Validación del Hemograma. Es un curso de perfeccionamiento profesional. Eso quiere decir que es un curso mucho más largo. Aquí también vamos a encontrar videos, pero hay mucho texto, hay mucha lectura, hay muchos ejemplos, hay ejercicios, hay unas tareas. Aquí te voy a enseñar un método, que es el método GRAVA, en el cual se basa en que para tú validar esa hematología vas a tomar en cuenta los gráficos, las alarmas y los valores, justamente en esta secuencia. Y vas a poder tener una muy buena orientación hacia lo que debes ir
o cómo debe realizar este proceso de validación de las hematologías, que en definitiva es lo que realizamos en el día a día nosotros. Hoy prácticamente la gran parte están automatizados y justamente este curso te va a permitir validar, no importa el autoanalizador que tú tengas en tu laboratorio. Puede ser un autoanalizador pequeñito, de 3 subpoblaciones, de 5, o con un diferencial leucocitario extendido. Cualquier autoanalizador, con esta metodología que te estoy enseñando aquí, vas a ser capaz de validarlo de una manera confiable, de una manera rápida, apoyada en esta metodología GRAVA. Bueno, ya estamos entonces por dar inicio a la actividad. Vamos a confirmar que todo está en buenas condiciones, que la actividad que tenemos un internet adecuado, porque a veces el internet va fallando y efectivamente tenemos una buena transmisión. Así que vamos a dar inicio a el en vivo de la tarde de hoy. Relación neutrófilos-linfocitos, un nuevo parámetro hematológico. Bueno, en la tarde de hoy vamos a dar una definición. Es muy sencillo realmente el concepto. Vamos a hablar un poco acerca del origen, vamos a hablar de las implicaciones, del uso que tiene esta relación neutrófilo-linfocito, y por supuesto también tenemos que hablar de valores de referencia, si es que acaso esto es un nuevo índice que podríamos emplear en nuestro laboratorio de hematología. Vamos a empezar con una definición, y la definición es muy fácil. Esta relación neutrófilos-linfocitos no es más que una razón entre los neutrófilos y los linfocitos. Lo vamos a encontrar también como una relación neutrófilo-linfocito. También lo podemos encontrar como índice de neutrófilos linfocitos. Todos estos son aceptados en español, quizá aquí falta un poquito de estandarización. Y esto es simplemente el número de neutrófilos dividido entre el número de linfocitos. Aquí sí hay un poco de variaciones porque, bueno, sobre todo los primeros artículos que nos hablaban sobre este índice lo hacían en base al recuento relativo. Sin embargo, hoy en día es más fácil, y en general todas las publicaciones lo hacen así, se basan en el diferencial absoluto. De todos modos, no importa cualquiera de los dos que tú tomes, al final de cuentas es una relación, y esa relación se va a mantener en el absoluto o en el relativo. Si no recuerdas mucho acerca de cómo los autoanalizadores realizan estos recuentos y estas diferenciales, bueno, aquí te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción donde, bueno, donde hablo sobre cómo los autoanalizadores efectivamente realizan las mediciones, toda la medición que realizan ahí. Es una lista de reproducción que poco a poco se va ampliando y se van incorporando nuevos videos. Sin embargo, este índice en inglés se llama el Neutrophil Lymphocyte Ratio y lo vamos a encontrar como el NLR. Y realmente esta es la forma más fácil de buscar bibliografía sobre este índice. Y así es como lo vamos a encontrar en la mayor parte de la bibliografía, incluso en la que está en español. A veces cuando se abrevia se suele utilizar este término, que de alguna manera en la mayor parte de los índices que tenemos en hematología utilizamos los términos en inglés. Ahora bien, esta era una idea que estaba en el ambiente de alguna manera, ¿sí? Saurek en el 2001 entonces recopila todo esto. Él es un intensivista y realiza entonces una investigación en terapia intensiva para corroborar si todo lo que se estaba hablando acerca de este índice tiene o no tiene razón. Se trataba de pacientes con sepsis y entonces evaluaba este índice. En un futuro no muy lejano voy a hacer una revisión un poco más detallada sobre este trabajo. Esto es algo que normalmente se publica dentro del boletín de bioanálisis al día a los que están suscritos, y es una revisión sobre diferentes artículos científicos que yo considero que son valiosos y que debemos leer. Son lecturas recomendadas y justamente se llama así, lectura recomendada. Entonces, en este trabajo, él estudió este índice, exploró este índice y corroboró científicamente que efectivamente este índice sí tenía una utilidad. Por eso es que este trabajo se considera como el primero. Todos
cualquier cosa que nosotros vamos a leer sobre todo nos vamos a referir como el punto de inicio. Este trabajo a mí me parece también relevante porque realmente es un trabajo que se realizó en Lituania y está escrito en ese idioma. Sin embargo, la revista también publica en inglés. Entonces vean ustedes cómo este tipo de investigaciones no solo viene de los clásicos países donde salen este tipo de cosas, sino que cualquier país o cualquier persona que quiera corroborar, porque este no es el único índice. Existen muchos otros índices que también resultan interesantes y que probablemente en un futuro también podamos tener aquí en algún in vivo. Hay otras relaciones, sin embargo esta es la que está en boga, la que tiene un gran peso. Y ya vamos a ver cuál es ese peso que tiene esta relación neutrófilos-linfocitos. A lo largo de la presentación voy a utilizar entonces esta nomenclatura para referirme a este índice. Ahora bien, este índice es un biomarcador, definitivamente lo es. Y es un biomarcador que está midiendo dos aspectos que son distintos y que son complementarios. Uno de ellos es que mide la respuesta inmune innata y eso lo hace a través del recuento de neutrófilos. Lo otro es que este mismo biomarcador va a medir la respuesta inmune adaptativa y eso lo va a realizar gracias a ¿qué? Gracias a la medición de los linfocitos. Entonces, en este índice nosotros vamos a medir esa respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa como un todo. Y esa ha sido una de las premisas de este índice y es justamente la utilidad que tiene este índice como un biomarcador. Vamos a repasar un poco cuál es el papel de estas células que conforman este índice. Nosotros sabemos que los neutrófilos es una primera línea de defensa contra patógenos invasores. Y él tiene diversos mecanismos. Está quimiotaxis, o sea que unos componentes químicos hacen que él llegue a los sitios donde se necesita. Nosotros conocemos clásicamente que los neutrófilos son células fagocíticas, es decir, que van a fagocitar a esos invasores y los van a eliminar. Sin embargo, también estas células tienen capacidad de liberación de formas de oxígeno reactivo que también van a destruir a estos patógenos invasores. Por supuesto, liberación de los gránulos. Recordemos que en los neutrófilos existen tres tipos de gránulos, los primarios, los secundarios y los terciarios, y que estos gránulos en su interior tienen una gran cantidad de enzimas y de otras proteínas que tienen acción sobre estos patógenos para destruirlo a través de diversos mecanismos. Sin embargo, hay otro papel que a lo mejor descuidamos, si se quiere decir así un poco, y es que él puede producir y puede liberar citoquinas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ver al neutrófilo como más allá de una simple célula que se encarga de la fagocitosis, sino que también es una célula que libera citoquinas. ¿Y estas citoquinas sobre quiénes van a actuar? Van a actuar sobre los linfocitos B, sobre los linfocitos T, CD4, CD8, sobre los linfocitos NK, pero también va a actuar sobre las células dendríticas y las stem cell mesenquimales. Entonces, el neutrófilo tiene un papel no solamente de fagocitosis, sino que también tiene un papel de modulador, un papel de inmunomodulador cuando está trabajando en conjunto con estos linfocitos. Y es importante tener en cuenta que entonces hay una asociación, hay una relación entre estos neutrófilos y los linfocitos, que los linfocitos también vienen siendo también células efectoras. Nosotros encontramos que existen aumentos de linfocitos en una gran cantidad de situaciones. En las infecciones bacterianas y por hongos es clásico este aumento de neutrófilos. Creo que esto lo tenemos sumamente grabado. Es uno de los principales usos que se le da al recuento de neutrófilos. En accidente cerebrovascular, en el infarto agudo al miocardio, en la arteriosclerosis, en el trauma severo, en el cáncer, en las complicaciones postcirugía y en cualquier condición caracterizada por daño al tejido y activación del CIRS. Ya vamos a ver lo que es el CIRS, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque realmente aquí es donde tiene un rol sumamente importante este recuento de neutrófilos. En estas situaciones lo que se produce clásicamente es un aumento importante en el número de los neutrófilos. Sin embargo, el número de los linfocitos puede estar normal, puede estar ligeramente aumentado o ligeramente disminuido. Pero el balance global hace que
que esta relación entre los neutrófilos y los linfocitos esté aumentada. Entonces, en todas estas condiciones existe un aumento importante en esta relación de neutrófilos y linfocitos. Ahora bien, por otra parte, tenemos a los linfocitos, que existen de diferentes tipos, aunque morfológicamente, bueno, la mayoría son linfocitos pequeños, eventualmente hay unos linfocitos grandes, pero son de diferentes tipos. Generalmente estos se ven envueltos en infecciones virales, donde clásicamente están aumentados, en la mayor parte de ellas, no todo, hay algunas excepciones a la regla, en tumores celulares, y aquí vuelve a aparecer este SIRS. Ahora bien, vamos a adentrarnos entonces un poco más en esta relación de los neutrófilos con los linfocitos. Como bien ya sabemos, entonces, los neutrófilos estarían relacionados con esta respuesta inmune innata. Muchos autores prefieren llamar a esto más bien la respuesta inflamatoria, y la inflamatoria que puede ser tanto en su fase aguda o en su fase crónica, y la relacionan directamente con el aumento en el número de neutrófilos. Por otro lado, sabemos que este índice también está compuesto por los linfocitos, los cuales serían una medida de esa respuesta inmune adaptativa, en la cual, bueno, entre otras cosas, se producen células, por supuesto, efectoras, y también se producen unas células efectoras muy particulares, los linfocitos B, que producen entonces los anticuerpos. Ahora bien, en muchas de las situaciones que ya hemos tocado y en las que vamos a tocar a lo largo de esta presentación, vamos a ver que inicialmente hay un aumento importante en el número de los neutrófilos y el número de los linfocitos puede permanecer igual, puede disminuir o puede disminuir de manera sustancial incluso. Lo interesante en todos estos casos es que se produce algo que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Que en inglés se abrevia como SIRS, que es las siglas que la vamos a encontrar en la mayor parte de la literatura. En esta nos habla de que existe entonces una inflamación muy fuerte dentro del organismo y esa inflamación está mediada principalmente por estos neutrófilos, por esta capacidad que tienen los neutrófilos de secretar citocinas y de modular entonces a otras células, sobre todo a estos linfocitos. Entonces, de esta manera, una de las principales utilidades de esta relación es justamente vigilar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica dentro del organismo. Esto ocurre en muchas de las situaciones en las cuales aumenta el número de neutrófilos y también hemos visto en las cuales también ocurren cambios en el número de los linfocitos. Este es el panorama global de la utilidad de esta relación y esto digamos que ha salido mucho últimamente gracias a la pandemia, donde en la infección por COVID se da este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora bien, si este índice entonces tiene una utilidad, ¿cuáles serían sus valores de referencia? Entonces, bueno, existen diversos estudios, aquí yo les traigo este que es un estudio retrospectivo, con adultos no geriátricos aparentemente sanos, que se basa en el número absoluto obtenido por autoanalizadores del número absoluto de neutrófilos y de linfocitos. En este estudio se encuentra que los valores de referencia van del 0.78 al 3.5. Este 3,5 es un valor que vamos a encontrar en mucha literatura, como un valor quizás de un límite superior de referencia. Sin embargo, debemos ser precavidos con esto. ¿Por qué? Porque hay otros estudios que nos indican que existen otros valores. El estudio de Rotterdam, un estudio bastante amplio, en la cual también se evaluó esta relación del número absoluto de neutrófilos y linfocitos, ellos obtienen que el límite inferior es de 1,76 y el superior es prácticamente 4. Entonces vean que hay diferencia entre los valores de referencia, es decir, que no hay unos valores de referencia universales. Sin embargo, algo de lo más destacado en este estudio es que se encontró que la media de este índice en los hombres es superior al de las mujeres. Hay una diferencia significativa y esto quiere decir que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y también en este estudio encontraron que en personas mayores a 85 años el valor de este índice entre los neutrófilos y los linfocitos también es mucho más elevado. Entonces tenemos que los valores de referencia no son universales, hay diferencia entre sexos y que también al aumentar la edad este valor también tiende a ser superior. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a encontrar diversas fuentes que afectan a este índice. Ahora bien,
Ya sabemos que la edad afecta a este índice, pero hay otros factores que también lo afectan, como por ejemplo la obesidad. Se ha encontrado que en las personas obesas este índice es mayor. Entonces hay que tener en cuenta el peso de las personas. Los esteroides externos también afectan al índice aumentándolo y por supuesto las hormonas masculinas endógenas, lo que explica entonces esta diferencia entre el valor de los hombres y el valor de las mujeres. Por supuesto existen ya una serie de trastornos, una gran cantidad de desórdenes hematológicos activos cursan entonces con alteración en este índice. En el HIV, donde vamos a encontrar una disminución importante en el número de los linfocitos, en accidente cerebrovascular, en el infarto al miocardio, el tromboembolismo pulmonar, en la diabetes tipo 2, en el cáncer, en el trauma agudo y en el estrés emocional. Y es un factor importante que debemos tener en cuenta. Nosotros ya conocemos que el estrés afecta al número de neutrófilos. Si recuerdas, existe un pool circulante y un pool marginal de neutrófilos. El que nosotros medimos es el que está en circulante. Pero el marginal duplica al pool circulante. Y cuando existe una situación de estrés, entonces estos neutrófilos se demarginan y producen un aumento significativo en el número de neutrófilos circulantes, en ese pool circulante. Esta es una de las razones por la cual nosotros cuando tomamos una muestra para hematología, el paciente debe estar en reposo, debe estar calmado y debemos evitar esas situaciones que a veces ocurren con los niños, en los cuales, bueno, tienen una pataleta, se pueden a llorar, se están muy intranquilos, porque eso va a generar un falso aumento en ese número de neutrófilos y por supuesto esto también al final de cuentas va a repercutir en este índice. Entonces, estos factores son importantes tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que el médico realice una correcta interpretación de los valores que ha obtenido en el laboratorio. Entonces, no son valores únicos. Vean que tenemos ya problemas con valores de referencia y que también tenemos, sin lugar a duda, a lo mejor esas diferencias en esos valores de referencia también se puede dar por todos estos factores que afectan a este índice. Entonces, es importante tener esto en cuenta para una correcta interpretación. Vamos a ver algunas situaciones en las que este índice se ve alterado. Y la primera de ellas es la sepsis, que realmente de ahí viene la primera publicación original y se ha encontrado que este es un marcador confiable para sepsis bacteriana. A mayor valor de esta relación entre los neutrófilos y linfocitos, existe un peor pronóstico para ese paciente. Aquí, por ejemplo, se señalan algunos puntos de corte, por ejemplo, mayor a 9,53, un valor bastante alto, es altamente subjetivo de que el paciente presenta una sepsis. Y si ese valor es mayor a 10,3, entonces está en un choque séptico. Entonces, de alguna manera también puede predecir y sirve para predecir. Y esto es una utilidad muy importante que vamos a ver para este nuevo marcador. Esto, por supuesto, ha sido comparado con índices tradicionales que se emplean en el laboratorio, no, en el servicio de terapia intensiva, como es el SOFA, que es un índice que permite decir en qué grado, en qué condición de afección tiene ese paciente, el cual se basa también, por supuesto, en varios de los análisis de laboratorio. Se ha comparado también con la preceptina y tiene, bueno, una buena sensibilidad y una mejor especificidad. También se han comparado, por ejemplo, con procalcitonina, que está muy de moda hoy en día, con la proteína C reactiva, con los glóbulos blancos, con la interleuquina 6. Y en todos ellos, bueno, en muchos de estos estudios han encontrado que este índice, esta relación entre los neutrófilos y linfocitos, se eleva antes de que lo haga el número de glóbulos blancos y la proteína C reactiva. Y de ahí que se hable que este es un marcador extremadamente confiable. Y también se relaciona que es un marcador de inflamación aguda y que por supuesto llega a ser mucho más sensible que ese número de glóbulos blancos y que esa proteína C reactiva, ese desequilibrio que hay allí. Por supuesto, no podemos pedirle peras al olmo y no nos va a decir cuál es el origen de esa sepsis. Entonces, este índice tiene una utilidad bastante importante en lo que serían los servicios de cuidados intensivos. Este índice también ha sido destacado en la neumonía. Es un marcador con un valor predictivo para admitir pacientes en la unidad de cuidados intensivos y para decir si un paciente necesita una rehospitalización. También se han realizado estudios comparativos con marcadores tradicionales de neumonía, como el PSI, el CUR65, con los glóbulos blancos, con la proteína C reactiva. Y por supuesto se han encontrado algunos puntos de corte. Por ejemplo, vean un valor de 28,3, es una diferencia abismal entre lo que serían los neutrófilos y los linfocitos. Es un valor de mal pronóstico
en terapia intensiva. Y, por ejemplo, estos estudios indican que un valor menor a 11 dice que el paciente no requiere ser admitido en una unidad de cuidados intensivos. Entonces vean cómo este índice puede o tiene utilidad para discernir si un paciente necesita ingresar a la terapia o no necesita ingresar a la terapia. Y si estando dentro de la terapia, bueno, ¿cuál es el pronóstico que tiene este paciente? Con un índice que es fácilmente obtenido. ¿Fácilmente obtenido a partir de dónde? De la hematología completa. Los pacientes que están en terapia le realizan por lo menos 3 hematologías durante el día. Y según la condición, si su condición es mucho más grave, se le realizan un mayor número de hematologías. Y el médico puede tener un indicador bastante confiable a la mano a partir de esta sencilla hematología completa. Bueno, se ha tratado de ver si hay alguna relación predictiva entre este índice cuando el paciente ingresa, pero bueno, he encontrado que no influye tanto, pero bueno, ya son un poco más de detalles que los podemos encontrar en ese tipo de estudios. Entonces, este índice tiene un valor muy importante o muy destacado en la unidad de cuidados intensivos, como ya hemos visto hasta ahora. Ahora bien, realmente este COVID sale a la luz pública y realmente yo no conocía mucho a este índice. Realmente este índice logró popularidad gracias al COVID porque, bueno, ha funcionado como un buen marcador de pronóstico. Vean ustedes aquí que se encuentra un punto de corte, 4.46. Este valor de corte está muy cercano a ese valor de referencia o ese límite superior de referencia que ya hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, vean como ustedes a veces hay un poco de problema o falta un poquito de claridad en cuál sería ese valor de corte y ese valor de referencia o ese valor para tomar una decisión médica. Vean que hay una buena sensibilidad, una mucho mejor especificidad. Haciendo una revisión, hay muchísimos trabajos, pero encontré este otro con un mayor número de muestras y ellos hablan que el punto de corte es prácticamente 6 y la sensibilidad y la especificidad son bastante similares. Con esto lo que les quiero decir es que no hay un punto de corte universal, no hay un valor de referencia universal y ese, digamos, es una de las debilidades que tiene este índice y que debemos, digamos, tomar con un poco de precaución. Por ejemplo, aquí hay otros estudios donde, por ejemplo, han estudiado el número de leucocitos, el número de neutrófilos y el índice, la relación entre los neutrófilos y linfocitos y vean que la sensibilidad y la especificidad es notablemente superior para este índice y hay unas buenas razones de verosimilitud, un estudio con un grupo nutrido de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, nos está hablando acerca de cómo es la condición de ese paciente, si está empeorando esa condición, si necesita ser intubado, se necesita ingresar a la terapia intensiva. Recuerden ustedes que, bueno, que hubo un colapso en terapia y quizás por eso es que también se estudió mucho este índice como ya se sabía que era bueno en neumonía, en sepsia, entonces, bueno, se le dio esta aplicación a lo que sería el COVID-19, aunque sus puntos de corte no son exactamente iguales a las otras patologías. Vemos aquí que encontré otro estudio, hablan de un punto de corte de 2.7 prácticamente. Entonces, indican que, bueno, con una sensibilidad del 80 y una especificidad de prácticamente el 70, es un indicador de deterioro de ese paciente en la terapia intensiva. Pero ese mismo valor puede ser usado como un punto de corte para que ese paciente está entrando en shock, 90 de sensibilidad y algo así como 65 de especificidad. Pero, por ejemplo, para predecir la muerte ya tiene una sensibilidad bastante elevada. Entonces, vemos que sirve como para discernir si el paciente está necesitando o no ingresar a cuidados intensivos, si ese paciente está empeorando su condición o ese paciente tiene un riesgo de muerte bastante eminente. ¿Qué es lo que le quiere decir todo esto al médico? Bueno, que debe aplicar medidas terapéuticas, procedimientos médicos para evitar que este paciente llegue a la muerte. Por ejemplo, aquí existe una infinidad de estudios sobre este índice. Vean este que compara lo que sería el COVID con la influenza y con el virus respiratorio sincicial. Y aquí tenemos diferentes puntos de corte,
un punto de corte de alrededor de 4 para el COVID, casi 8, 7,5 para influenza, 6,3 para este virus respiratorio sincicial. Y vean ustedes que se le está tratando de dar aplicaciones, se le está tratando de ver si este índice es capaz de diferenciar entre una patología y otra. Entonces hay una gran cantidad de estudios sobre este índice, y es un índice que está llegando al laboratorio y que tiene un gran potencial de uso. En el COVID-19, bueno, ha sido indudablemente el marcador más estudiado. Prácticamente yo diría que el 80% de la literatura sobre este marcador está enfocada en el COVID-19. En el COVID-19 debemos recordar que existe una disminución importante en el número de linfocitos, porque este virus es citotóxico para los linfocitos, y se produce un aumento importante en el número de neutrófilos. Bueno, recuerda que por aquí también hicimos un en vivo sobre el COVID-19, te invito a verlo. Por acá te voy a dejar entonces la pestaña si quieres dar una vuelta por allá, y hablamos en mayor profundidad sobre estos temas. Y es un marcador de progresión y mortalidad confirmado por diversos estudios. Realmente esta pandemia es la que ha sacado a este índice de esa esfera que estaba únicamente en la terapia, porque bueno, al final estos pacientes todos terminan en terapia, y la terapia es la que ha colapsado y ha tratado de apoyarse en este tipo de marcadores que se pueden obtener a partir de la hematología completa. Lo que sí lo que revelan estos estudios es que mientras mayor sea ese valor de ese índice, hay un mal ingreso, digamos, al pronóstico. Y bueno, volvemos a ver que es un marcador de amplio uso en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, habíamos dicho hasta ahora, vamos a recapitular un poco, que en los trastornos cardiovasculares, este índice, cuando es mayor a 4,5, según las referencias que he consultado, es un predictor de enfermedad coronaria y muerte a largo plazo. La mejora permite entonces la reclasificación. Recordemos ustedes que también esto se relaciona con la obesidad, y sabemos que en enfermedades cardiovasculares una disminución de peso, por supuesto, permite una reclasificación, y sabemos también que la obesidad también influye sobre este índice. El índice predice severidad y mortalidad en una gran cantidad de variedad de síndromes coronarios agudos. El índice también predice eventos cardíacos en pacientes diabéticos, y hay algunos estudios en los cuales dice donde hay un valor que se asocia con la formación de placas ateroscleróticas. Sin embargo, hay otros estudios que indican que realmente no hay una evidencia decisiva. Esto es interesante porque, bueno, vemos que todavía es un índice joven, es un índice que necesita una mayor cantidad de estudios, y en esos estudios también tú puedes participar, porque, bueno, estamos en el laboratorio, estamos produciendo esas hematologías completas, y podemos hacer lo que se llamaría una minería de datos, o sea, aprovechar esos datos que se están dando allí y vincularlo a alguno de estos trastornos, por supuesto, en conjunto con los médicos, para, digamos, elaborar un estudio bastante interesante y robusto sobre este índice y la utilidad de este índice. Entonces, en estos casos, predice. En cáncer también ya hemos visto que está aumentado y que es un marcador predictivo de tumores sólidos. En muchos casos, un valor mayor a 4, por ejemplo, es de mal pronóstico. En cáncer de pulmón, adenocarcinoma, en metástasis del cerebro. Bueno, hay otra serie de ejemplos. Realmente, si tú colocas el NLR y algún cáncer en particular, seguramente vas a encontrar algún trabajo que explore la posibilidad y la utilidad de este índice. En la referencia que consulté daban un ejemplo de cáncer urorectal. Entonces, por ejemplo, menor a 5 hay sobrevida, mayor a 5 ya nos está diciendo que hay metástasis y mortalidad a corto plazo. Entonces, vemos aquí cómo este índice funciona para predecir. En cirugía también ha resultado útil este índice como un marcador predictivo independiente de complicaciones post-cirugía. ¿Sí? Un marcador predictivo independiente de las complicaciones post-cirugía. Es decir, que si el marcador está alto antes de iniciar a la cirugía, bueno, pueden existir complicaciones, independientemente de que exista alguna complicación como tal. Es un marcador pre y post cirugía de mortalidad independiente del tipo de cirugía, y hay evaluaciones en cirugías cardíacas y abdominales.
Sin embargo, bueno, hay que interpretarlo con mucho cuidado porque hay una multimorbilidad. Recuerden ustedes que este índice se ve afectado por si el paciente tiene diabetes, si ya viene con un cáncer de base, si tiene obesidad, estrés. Entonces hay que interpretarlo con mucho cuidado, pero bueno, ciertamente tiene utilidad. Ahora bien, podemos resumir entonces la utilidad de este índice y podemos decir que es un marcador de estrés agudo temprano, y esto resulta fundamental en la sepsis, sobre todo en la sepsis de origen bacteriano. Este índice aumenta de manera importante dentro de las primeras 6 horas y lo hace antes que lo haga el recuento de leucocitos y la proteína C reactiva. Este índice también es predictor. Entonces, un índice con un valor elevado, entonces se relaciona con mal pronóstico, tal y como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, esa es la utilidad real de este índice, un indicador de mal pronóstico. Aquí, por ejemplo, les traigo esta lámina donde resume situaciones en las cuales puede predecir la mortalidad: enfermedades del corazón, respiratorias inferiores crónicas, en influenza, en neumonía, en enfermedades de riñón. Y hay otros estudios que dicen que no puede predecir mortalidad, por ejemplo, en cáncer, en enfermedades cerebrovasculares, en accidentes, en diabetes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que independientemente del trastorno, una relación neutrófilo-linfocito elevada se asocia con mortalidad. ¿Sí? Se asocia con mortalidad. Entonces, es un marcador de mal pronóstico que también se asocia con mortalidad. Es un factor de pronóstico independiente de la morbilidad y mortalidad en enfermedades severas. Y podemos verlo desde el otro punto de vista, donde la disminución de este índice en cualquier situación da un pronóstico favorable. Y eso es justamente la utilidad del índice, sobre todo en terapia intensiva. Entonces, si este índice se va manteniendo estable, quiere decir que se ha estabilizado al paciente. Si este índice empieza a aumentar, quiere decir que el paciente se está complicando y hay ciertos puntos de corte donde nos pueden alertar de que, bueno, que evidentemente el paciente podría morir. Y bueno, hay que aplicar una mayor cantidad de estrategias médicas o terapéuticas para recuperar a ese paciente. Sin embargo, disminuciones en los valores de este índice, entonces nos quiere decir que es un pronóstico favorable. Y esto tiene mucho que ver con la activación y la recuperación en la función de lo que serían esos linfocitos y esta respuesta adaptativa. Y una disminución también, por supuesto, de esos neutrófilos. Eso es lo que al final de cuentas nos está diciendo el índice. Bueno, esta relación neutrófilo-linfocito lamentablemente no tiene un valor de referencia, tampoco tiene un valor de corte o cutoff o un nivel de decisión clínica universal. Todavía falta mucha claridad, faltan algunos estudios que confirmen esto. Sin embargo, bueno, aquí hay una puerta abierta, tanto para estudios de valores de referencia, que lo puedes hacer tú solo en el laboratorio, o establecer estos puntos de corte y ver utilidad, que lo puedes hacer en conjunto con alguna unidad dentro de tu centro de salud y sacar un trabajo entonces localmente donde se está evaluando esta relación neutrófilos-linfocitos. Ahora bien, la mayor parte o gran parte de lo que yo les he traído aquí lo he sacado de este artículo, que es una revisión bastante reciente sobre este índice. Hay otras cosas que las he sacado, bueno, de otras bibliografías, pero me gustó mucho las conclusiones que se daban aquí y por eso te las traigo. Él nos dice que esta relación neutrófilo-linfocito evalúa el balance entre dos aspectos del proceso inmune: la inflamación aguda y crónica, que esto se realiza a través del recuento de neutrófilos, y la respuesta adaptativa, que se realiza a través de los linfocitos. Incluso sin un valor de referencia, cambios en esta relación de neutrófilos-linfocitos en el tiempo indican un deterioro del sistema inmune. Y justamente aquí es donde nos habla de que es un marcador de mal pronóstico. La relación neutrófilos-linfocitos puede considerarse un marcador robusto de pronóstico de severidad de enfermedad y de muerte. Y bueno, por supuesto, faltan algunos valores de referencia para este índice. Y me parece que estas conclusiones son, bueno, yo creo que
nunca mejor dicho, por eso se las traigo tal cual como las he sacado de este excelente artículo. Ahora bien, hemos llegado a la pregunta de este en vivo. ¿La relación neutrófilo-linfocito es un nuevo parámetro hematológico? Bueno, vamos a puntualizar algunas cosas. La primera de ellas es que definitivamente se trata de un marcador de inflamación. Es un marcador de mal pronóstico y de muerte. Es un marcador bueno, bonito y barato. ¿Que se obtiene de dónde? De la hematología completa que se le realiza de manera rutinaria a prácticamente todos los pacientes. ¿Faltan valores de referencia? Sí, faltan algunos valores de referencia. Y también yo diría que falta un poco de estandarización en el reporte. Los primeros artículos hablaban siempre del valor en diferencial. Últimamente ya la mayor parte de los artículos hablan del valor absoluto, siempre obtenido del autoanalizador hematológico. Ahora bien, estos in vivos también siempre tienen una pregunta. Y la pregunta era, ¿reportan la relación neutrófilos-linfocitos? Las respuestas eran sí, no o no la conozco. Bueno, esta encuesta se pasa por las diversas redes sociales. Aquí en propio YouTube nos activaron la comunidad hace poco. Aquí también puedes votar, sobre todo si estás suscrito al canal. Y en las diversas redes sociales estoy como @vivaldía, en YouTube, en Twitter, en Instagram. También hay una página de Facebook. En LinkedIn estoy como Alfredo Gallardo. Y por supuesto tenemos un boletín, el boletín de Bioanálisis al Día, al cual te invito a suscribirte o te suscribes a la red social de tu preferencia. Mínimo deberías de suscribirte aquí a YouTube, ¿sí? Como mínimo. Pero yo te sugeriría que te suscribas a este boletín porque ahí también se va pasando una información complementaria. Bueno, reporte de la relación neutrófilos-linfocitos. Mira, la participación estuvo bastante buena, 57 colegas. La mayor parte dijo que no la conocía. Y está bien, es verdad. Yo antes de la pandemia no la conocía. También me confieso ignorante. Yo antes de la pandemia no conocía esta relación. Y eso que era profesor de hematología. Pero bueno, uno como profesor de hematología se va... Bueno, tienes que preparar las clases, tienes que preparar las prácticas, porque nosotros en ese entonces hacíamos prácticas de verdad y eso consume bastante tiempo. Y uno se va, a lo mejor pierde un poquito de contacto con estas actualizaciones, porque estas actualizaciones nacen de las revisiones bibliográficas, ¿sí? Hay que ir a las bases de datos, a los repositorios y empezar a consultar, o estar en medios como este, como por ejemplo en Bioanálisis al Día, donde te damos esta información y te vamos actualizando, te vamos poniendo al día. Bueno, yo asumo, y lo entendí así, que hay una porción también importante que de alguna manera la conoce, ¿sí? La conoce, pero no la reporta. Y hay una porción que sí la conoce y sí la reporta. Es un número relativamente bajo, pero bueno, la mayor parte la conoce actualmente, sin embargo, son pocos los que lo reportan. Y yo creo que está bien, porque podemos volver a la pregunta inicial. ¿Se trata de un nuevo parámetro hematológico? Bueno, sin lugar a dudas, sí, se trata de un nuevo parámetro hematológico. Ahora bien, ¿hay que incorporar esto en el reporte? Sí, sí hay que incorporarlo, pero yo te recomendaría que lo reportara en los pacientes de terapia intensiva, de la unidad de cuidados intensivos. Yo te recomendaría que se lo reportara a estos pacientes, le ahorrarías trabajo al médico, el médico generalmente calcula esto, tiene su calculadora y va calculando esto, pero si nosotros se lo facilitamos, creo que le ayuda, le libera un poco la carga de trabajo, y esto realmente no es tan complicado de hacer con los software de gestión de datos de laboratorio. Simplemente indicarle que los pacientes que vengan de este servicio, bueno, se les reporte este índice. Yo te recomiendo que lo obtengas directamente del autoanalizador, simplemente dividiendo el recuento absoluto entre el recuento absoluto de neutrófilos entre el recuento absoluto de linfocitos en el valor automatizado. Y de esta manera entonces tendríamos este nuevo índice y bueno, yo creo que pronto este índice, bueno, ya hemos visto que hay otros ámbitos dentro del centro de salud donde también puede resultar útil y quizás, bueno, lo puedas reportar para todos los pacientes. Yo tampoco lo veo que esté mal. No encontré una recomendación formal acerca de esto. Simplemente, bueno, es una apreciación o una conclusión a lo que llego después, bueno, de la revisión que se ha realizado para elaborar
este en vivo, esta charla que tenemos, que tenemos la tarde de hoy. Bueno, hemos llegado entonces al final de la presentación. Esta presentación, bueno, ahora vamos con la sesión de preguntas. De todos modos, abajo en la caja de los comentarios puedes realizar todas las preguntas que tú quieras y yo le voy a dar entonces respuesta. Recuerda que estamos entonces en el en vivo, que es el último jueves de cada mes. El próximo en vivo será en junio, el 30 de junio del 2022, en la tarde. Entonces yo les voy a colocar para que veas la hora según tu país. Vamos a tener un tema bien interesante también. Creo que vamos a volver a repetir con tema de hematología. Oye, hablando de eso, vemos aquí que están los in vivo. Hay 2 in vivos que ya se van a acercar a las 1000 visualizaciones, lo cual me parece que es bastante bueno. Hay uno de hematología y otro de calidad. Vamos a ver cuál es el primero que llega a las 1000 visualizaciones. Bueno, me parece que es algo positivo. Bueno, por supuesto, recuerda darle like si te ha gustado esta presentación, compártela con algún colega para que, bueno, se ponga al día con esta presentación. Te recuerdo también que para el mes de junio vamos a tener nuestro curso de calibración y control interno, que iniciaría el 20 de junio, el lunes 20 de junio. Bueno, ya están abiertas las inscripciones, es un curso bastante completo, vamos a aprender todo, vamos a salir de todas las dudas que puedas tener de calibración y vamos a hablar sobre el control, cómo obtener valores, cómo hacer gráficas, cómo interpretar las gráficas y por supuesto, yo creo que lo moderno es interpretar el control a partir de las reglas de control. Eso ya, además que muchos instrumentos hoy en día eso ya lo traen incorporado y te dicen directamente la regla. Entonces, bueno, vamos a repasar esas reglas. Lo vamos a hacer todo a mano, paso a paso, para que veas cómo se hace, ya para que, bueno, cuando estés en tu laboratorio y uses el software, entiendas definitivamente de dónde salen cada una de las cosas. Es un curso de perfeccionamiento, eso quiere decir que vas a aprender haciendo. Hay un ejemplo que yo te doy, luego haces un ejercicio y después demuestra que lo has aprendido en una tarea. No pareciera tener mayores preguntas. Recuerda que puedes hacer tus preguntas abajo en los comentarios. Y bueno, yo creo que estaríamos listos por la tarde de hoy. Y entonces nos veríamos el último jueves de junio, el 30 de junio del 2022, con otro tema de interés en el área de hematología. Entonces, nos estamos viendo. Buenas tardes. Seguimos en contacto, ya sabes, estoy por las diversas redes sociales y, por supuesto, por la web de Bioanálisis al Día. Chao, nos vemos. Hasta luego.